15 de diciembre, ya para mí es diciembre, más o menos desde ahí ya yo le digo a Ana, ya vamos rodado, ya vamos para abajo, ya vamos cuesta abajo, ya el año se nos acaba y es un tiempo bonito, es un tiempo en el que ocurren muchas cosas, es un tiempo que no necesariamente para todos es feliz, es un tiempo que puede traer recuerdos complicados, difíciles, es un tiempo que puede traer el sentimiento de extrañar a alguien, es una época que conlleva muchos sentimientos, pero al final de cuentas es una época que nos da el espacio a usted y a mí para recordar qué es lo que celebramos, y es por eso que en Semilla todos los años hacemos esta serie que llamamos la serie de Adviento y que el objetivo que tiene es preparar nuestros corazones para el nacimiento de Cristo Jesús. Y uno dice, ¿por qué yo debería de preparar mi corazón para el nacimiento de Cristo Jesús? Es decir, yo ya sé que nació y además eso pasó hace 2000 años, porque yo preparo mi corazón, y es porque usted y yo fácilmente en el trajín del día a día, en el ajetreo, nos olvidamos de estas cosas y de la verdadera razón por la cual celebramos esto. Esto es una condición humana que usted ve en la Biblia desde el principio. El pueblo de Israel a cada rato olvidaba las cosas, y para uno es loco pensar eso, pero uno es exactamente igual y se olvida de estas cosas, y es por eso que es importante que las recordemos y que por sobre todo que reflexionemos en estas cosas. Y hoy vamos a estar en Lucas, en el capítulo 2, en los versículos del 1 al 20. Así que vamos a leer versículos que Iván estuvo leyendo ahora. Y vamos a continuar un poco sobre la historia que Felo también nos estuvo contando el domingo pasado, cuando hablaba de esta reacción de María, de la historia también un poquito de Zacarías y la reacción que tenía con respecto al nacimiento. Y hoy vamos a hacer esta historia porque hoy vamos a hablar del verbo nacido, y es por eso que vamos a entonces ir viendo el registro que tenemos nosotros del nacimiento de Jesús. Antes de ir a ese versículo o de ir a estos versos que les estoy diciendo, quisiera leerles Juan 1:14, que va a estar en las pantallas también para ustedes, que dice lo siguiente, dice: y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo ayer Ana lo enviaba a todos los que estuvimos por allá en Avangares, y es un versículo que engloba muchísimo, y creo que lo que nos puede pasar a usted y a mí es que quizás esto lo hemos escuchado, es decir, usted ha estado sentado en una iglesia. Me encantaría pensar que hay personas aquí hoy que no lo han escuchado y que lo van a escuchar por primera vez, pero muchos de nosotros lo hemos escuchado una y otra vez, y eso hace que pueda pasar desapercibido de alguna manera. Es decir, el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Sí, claro, eso yo lo sé, eso yo lo he escuchado, eso lo escucho, y sí, hablamos de esto todos los domingos, etcétera, pero vale la pena que usted y yo podamos hacer una pausa para ver qué significa esto de que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y es por eso que hoy quisiera que viéramos 3 implicaciones que tiene para nuestra vida el hecho de que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Así que, ¿qué le parece si oramos? Ponemos en manos del Señor esta enseñanza y vamos a nuestro texto. Padre, damos gracias por tu buena y preciosa voluntad para nuestras vidas, que nos tiene hoy aquí frente a tu palabra, Señor. Gracias porque tú tomaste forma de hombre, Señor. Gracias porque habitaste en medio de nosotros, Señor, porque este acto maravilloso, Señor, es algo que no puede dejar de asombrarnos, Señor. Y eso es lo que pido hoy, Señor. Ruego que cada uno de los que estamos aquí, Señor, puedas tú continuar dándonos esa capacidad de asombrarnos de la maravillosa noticia y lo que significa, Señor, esta verdad absoluta de que viniste, Señor, y que estuviste en medio de nosotros, Señor. Que ya sea que esta historia la pueda haber escuchado muchísimas veces a través de mi vida, Señor, que
hoy tú puedas igual hablar a mi corazón, Señor, que tú me permitas guardar estas cosas a mí, a todos los que estamos aquí, Señor, en nuestro corazón, Señor. Esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces, les decía Lucas capítulo 2, a partir del versículo 1, dice: por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que todos iban a inscribirse, cada cual a su pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en la posada. ¿Sí? Así que es interesante para mí pensar en las cosas en el registro que Dios nos dejó del nacimiento de Jesús. ¿Sí? Es interesante pensar en por qué este es el resumen de esa historia y de lo que ocurrió en ese momento. Y buscaba, para meternos en la escena, en los personajes, en lo que está pasando allí, buscaba en Google Maps cuánto dice Google Maps que se dura hoy día caminando desde Nazaret hasta Belén. Sí, porque dice que tuvieron que ir a Belén porque era el pueblo donde era José, entonces ahí tenía que ir a registrarse para el censo. Dice la historia específicamente que subieron de Nazaret a Belén. Y dice que eso era de Galilea a Judea, ¿sí? Judea era como el centro donde estaban las ciudades importantes, como Jerusalén, etcétera. Ahí donde hoy está la historia de Jericó, por ahí está Belén, todo esto, digamos, está como en esa zona del sur, y la zona más del norte era la zona de Galilea, donde usted escucha las historias de Jesús, ahí donde está Nazaret, Capernaum, el mar de Galilea, todas estas historias del inicio del ministerio de Jesús, son estos pueblitos que están más al norte. Entonces dice Google Maps que uno dura hoy 36 horas caminando de Nazaret a Belén. Ahora, esto es pasando por Samaria, lo que en ese momento era Samaria, que era algo que los judíos siempre evitaban. Así que probablemente esto era un camino mucho más extenso de esas 36 horas. Así que en esos detalles uno puede ver, o sea, es un viaje largo, es un viaje complicado. María va embarazada. Para los que son aquí padres, saben lo que es el tercer trimestre de un embarazo. Eso es complicado, es incómodo, es decir, hacer este viaje. Podemos ver las escenas, igual las podemos haber visto en las películas, como a María va en un burro o va caminando, y aunque vaya en un burro, igual sigue siendo una situación incómoda. Y no hay campo en la posada, es decir, todos tienen que ir por el censo. Belén, yo nunca he estado ahí, pero mi esposa ha estado ahí y dice que al día de hoy eso sigue siendo un pueblito. Y entonces llegan al pueblito y el pueblito está fuleado. Entonces no hay campo en la posada, es decir, no hay ningún Airbnb disponible, no hay ningún hotelito, ¿verdad? Nadie quiere abrir la puerta, nadie. Y entonces tienen que ir a el establo, ¿sí? Para mí es interesante, y últimamente haciendo esta reflexión he puesto más atención a los pasitos, ¿no? Esta es época donde uno ve pasitos por todo lado. Hay pasitos en todo lado. De hecho, estaba viendo hoy en la mañana uno que tenemos nosotros, que compramos hace 1000 años, y José sale con una barba así, pero hechita a la perfección y todo. Y yo dije, qué loco, mira, y es como de madera, era muy bonito, chiquitito así, pero la imagen siempre de los pasitos es como hermosa, maravillosa, perfecta, todo está ahí de lo más lindo, ¿no? Están las vaquitas ahí, las ovejitas y los pastores y José y María y todo el mundo feliz ahí, toda la cosa, pero la realidad yo creo que tiene muchos matices que distan de esta imagen que usted y yo tenemos de lo que vemos en un pasito, ¿sí? Primero, por el hecho de que este es un lugar donde viven animales, está hecho para que vivan los animales, ¿sí? Y como los animales no van al baño, adivine qué hay en un lugar donde viven los animales, ¿sí?
Es decir, ese pasto que se ve hermoso, lindísimo, y la gente que le pone colorcitos ahí, no sé cómo se llama eso, que le ponen verde y rojo y no sé qué, le ponen colorcitos ahí, que parece como una arena ahí de colores. ¿Acerrín es eso? No, yo creo que no. Como pueden ver, Mile tampoco ha hecho nunca un pasito como yo, pero le ponen cositas lo más lindas ahí de colorcitos, y toda la cosa, pero la realidad es que ese pasto está lleno de heces, ¿no? O sea, porque ahí están los animales ahí están haciendo sus necesidades, entonces ese lugar huele feo, ese lugar no es bonito, ese lugar es incómodo, ese no es la sala de partos del Hospital Cima o de la Clínica Bíblica, ese lugar no es el lugar y las condiciones adecuadas para traer un niño al mundo, ¿sí? Y la otra parte que para mí es muy interesante es pensar en el lugar donde ponen al bebé, ¿no? El pesebre. Porque uno ve y el pesebre en las imágenes que uno ve parece como esta cajita de madera hecha perfecta solo para que Jesús cupiera ahí, así una cosa lo más linda, hermosa. Pero la realidad es que el pesebre era el lugar donde ponían la comida a los animales. Y si usted ha estado en una finca, en el lugar donde ponen la comida a los animales, ahí hay una mezcla de cosas. De nuevo, los animales hacen sus necesidades, algunas de sus necesidades caen en el pesebre. Además de eso, en el pesebre y en estos lugares a los animales se le da lo que haya y lo que alcance la bolsa para darle. Entonces no siempre es el pastito hermoso, perfecto, sino que a veces hay frutas y a veces hay cosas que los estómagos pueden digerir dependiendo de los tipos de animales. Algunos pueden digerir cosas que ya están podridas, pero eso es como las vacas, tienen como no sé cuántos estómagos, todo eso. Es decir, hay de todo, y eso también significa que ahí hay moscas y que ahí hay cosas que no son bonitas y hermosas y perfectas, como vemos en las imágenes que usted y yo probablemente referenciamos en nuestra cabeza del lugar donde pusieron a Jesús. Y entonces la cena es bien incómoda, ¿no? Es decir, están lejos de su casa. No sé si alguna vez usted se ha enfermado fuera de su casa, pero eso es lo más terrible que a uno le puede pasar, ¿no? Porque no está la cama de uno, no están los remedios y las pastillas y las cosas que uno tiene en la casa. Es decir, no hay un montón de cosas ahí. Ahora imagínese dar a luz. ¿Y por qué pienso en todo este detalle? Uno, porque necesito hacerlo para realmente interiorizar la imagen y salir de lo que puede haber en mi cabeza, de las imágenes que puede ver uno en el día a día. Pero la pregunta que yo me hacía es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué, si Dios puede hacer lo que Él quiera, por qué decidir venir al mundo de esta forma tan incómoda, tan humillante? ¿Por qué de todos los lugares del mundo que pudo haber elegido, de todas las formas, de todas las cosas, por qué esta particular? Y yo creo que de alguna manera usted y yo en nuestro cerebro finito no vamos a poder nunca llegar a comprender todo lo que significa el nivel de humillación voluntaria de Jesucristo al venir a esta tierra. Pero que esta escena nos da una pizca de lo que eso significa. Porque la humillación de Cristo, no aferrarse a ser igual a Dios, sino venir a vivir a este mundo, es algo que nunca a usted y a mí debería dejar de asombrarnos. Y la humillación, muchas veces, la humillación, uno me habla también de la humillación está asociada a mi adoración, y la otra cosa es la humillación, también me habla mucho de incomodidad, ¿no? Dicen algunos significados que es como desprenderse de su dignidad, es rebajarse, ¿no? Y eso habla de algo que es incómodo. Y usted y yo, por naturaleza, evitamos aquello que es incómodo. Solo lo hacemos por cosas que amamos mucho o por personas que amamos mucho, y a veces ni siquiera así. En esta iglesia hay una secta.
Y hago pausa solo para ver las caras de la gente que hace. En la mañana ya a este momento había una persona dormida, oiga, le abrió los ojos y todo. Hoy no veo ninguno todavía, vamos bien. En la mañana estuvo duro. Resulta que hay un grupo de personas en esta iglesia que somos muy fanáticos del fútbol americano, ¿sí? En este lugar hay personas con camisas de algunos equipos, usted los puede buscar a ellos si quiere saber quiénes son parte de esa secta, ¿sí? Entonces, resulta que hoy hace 8, algunos miembros, que todos están en este auditorio en este momento, fuimos a ver un partido de fútbol americano. Y entonces la ciudad donde era este partido, que es como decir el Polo Norte, estaba a -1 grado centígrados con sensación térmica de -6 grados centígrados. Y además nevó todo el día, por ende nevó todo el partido. Entonces, nosotros fuimos a este lugar y eso implica más o menos 5 horas de estar al aire libre en esta temperatura, porque el partido dura 3 horas, 1 hora antes de mientras usted camina, del parqueo, toda la cosa, ¿verdad? Mientras pasa seguridad, todo eso que hay en los estadios, más toda la salida que también conlleva otra hora, ¿sí? Eso yo creo que son condiciones en las que ningún humano debería de estar, digamos, 5 horas de pie en un lugar así por el frío, pero digamos que refleja de alguna manera cosas incómodas que uno hace, ¿no? ¿A qué voy con esto? 5, 6, 200 capas de ropa que uno se ponga, o sea, hasta ir al baño es complicado cuando uno tiene tantas capas de ropa, es incómodo, ¿no? La sensación de cuando uno ya empieza a sentir que los dedos no sabe si existen todavía o no existen, ¿no? Y los de los pies y los de las manos, eso es lo primero que se le empieza a congelar a uno. Es una sensación incómoda, ¿sí? Ahora, ¿por qué ir a esa incomodidad? Usted dirá, ¿por qué? ¿Qué gente más loca? O sea, ¿para qué hacen eso? Bueno, porque nos gusta mucho ese deporte y lo disfrutamos. O sea, estábamos ahí muriéndonos de frío, pero usted le pregunta a cualquiera de los que estuvo ahí, le van a decir que estuvo increíble esa experiencia. ¿Sí? Ahora, estoy hablando de nuevo, cosas por las que nos incomodamos, ¿sí? Y a veces también, y es fácil incomodarnos por algo que nos gusta, o más fácil tal vez, o por las personas que más amamos. Es decir, yo sé que un padre o una madre por un hijo se incomoda a niveles que no lo hace por absolutamente nadie más. ¿Sí? Si no hay que dormir, si hay que salir corriendo, lo que sea que haya que hacer lo hace un padre por una madre. Pero más allá de eso, pienso también que a veces somos medio extraños para esto de incomodarnos, porque uno dice, sí, lo hago por las personas que quiero, etcétera. Pero a veces, digamos, si yo ya estoy acostado y Ana me pide que le traiga una botella con agua, usted no sabe lo difícil que eso es, incomodarme para ir a traer una botella de agua a la mujer que más amo en este mundo. Y aún así, si me pide eso, ya cuando ya estoy acostado, qué difícil que es incomodarse. Entonces, es raro, ¿no? Porque uno dice, me incomodo, no me incomodo, ¿por qué cosas me incomodo? ¿Por qué? O sea, le estoy hablando de una incomodidad por una tontería, ¿no? Como ir a ver un partido, y le estoy hablando de una incomodidad por la persona que más amo, y ¿por qué hago esta y por qué no hago esta? ¿Qué es lo que pasa? Y es la disyuntiva con la que usted y yo vivimos todos los días, porque no nos gusta incomodarnos, o porque algo priva por encima de eso que usted y yo queremos hacer. Ahora, esa incomodidad de Jesús naciendo como un bebé indefenso en las condiciones más humildes y vulnerables, escuche lo que dice Romanos capítulo 5, versículos del 6 al 8. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que Cristo primero
se humilló voluntariamente. Y segundo, se humilló sí por amor, pero por amor no de los que quería, no de los que le caían más bien, por amor de los impíos, por amor de todos aquellos que eran enemigos de Dios. Es decir, usted puede entender que el Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, hace 3 semanas James nos hablaba de... ¿Ya se me olvidó de qué? No, mentira. No, nos hablaba de Juan 1:1. Que el verbo estaba antes del principio. ¿Sí? De ese verbo que estaba desde antes. Ese verbo que estaba desde antes, ahí en un pesebre. Ahí en ese lugar horrible, que huele feo, ahí en ese lugar. Y no por los que más amaba, que sí, Dios ama a todos, pero por los enemigos de Dios, por todos los pecadores. Es decir, aún y cuando usted y yo éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que cuando ya nos portamos bien, entonces Cristo murió por nosotros. Entonces cuando estas historias de incomodarnos, y piensa uno en incomodarse por un enemigo. No sé quiénes son sus enemigos. Los míos son los que manejan el carril izquierdo lento. Son mis peores enemigos. Y no me imagino haciendo una cosa linda por alguien que... No, es broma. Puede ser que alguno de ustedes maneje por el carril izquierdo lento y que Dios lo bendiga. Gracias por existir y por venir hoy. No, eso es difícil la vida en el mismo servicio, la gente con la que trabajamos, la gente con la que vivimos, la gente, nuestros amigos, todas las personas nos llegan a incomodar en algún momento. Porque así somos, porque somos diferentes y porque esto no me gustó y porque este dijo esto y porque este hizo lo otro, etc. Entonces no me puedo imaginar qué es venir y hacer un sacrificio de este nivel por un impío, por una persona necia, como usted y como yo, que hace lo que no debe de hacer. Pero eso fue lo que hizo Jesucristo. Y eso, 2 cosas. 1, eso no debería dejar de asombrarme nunca en la vida. Nunca jamás, por más que yo escuche esto 100, 200 veces, yo no debería nunca dejar de asombrarme de esto. De que cuando yo recuerde, cuando yo vea la escena, cuando yo reflexione en estos días, no me olvide jamás de esta humillación voluntaria de Jesús por amor por usted y por mí. Cuando hizo esto, estaba pensando en usted y en mí. De que se rebajó voluntariamente por usted y por mí, para salvarnos, porque usted y yo no íbamos a poder vivir la vida perfecta nunca, jamás. Entonces Él dijo, yo voy a ir, yo voy a hacer el sacrificio perfecto, para que usted y yo podamos ser salvos por gracia, si tan solo usted y yo creemos que Jesucristo es el Hijo del Señor. Que creemos que estas son las buenas noticias que nos decía Iván ahora y que vamos a ver en los versos que siguen. Y segundo, esto también debería de darnos a usted y a mí la posibilidad de actuar como Él. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Ana me dice que le traiga la botella de agua, cuando yo ya estoy dormido, si yo estoy asombrado por lo que Cristo se humilló por mí, es muchísimo más fácil para mí ir y hacer esa pequeña tarea. Pero vuelvo al mismo punto, empiezo y parto siempre de el asombro que yo tengo de lo que Cristo hizo por mí, que hace que entonces yo pueda hacer esto por otros que están a mi alrededor y por todos. Dice el versículo 8: en esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar su rebaño. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel dijo: no tengan miedo,
miren que traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz a los que gozan de su buena voluntad. Note cómo continúan los contrastes en esta escena, ¿sí? Es decir, aparecen estos pastores, ¿sí? Estos pastores están en el campo, en medio de la nada, están ahí cuidando un rebaño en la noche. Es decir, ni siquiera les tocó el turno de día, les tocó el turno de la noche. Y están ahí, en medio de la nada, cerca de un pueblito en medio de la nada. Y esas son las personas a las que Dios decide que se les aparezca un ángel y les cuente de esta maravillosa noticia. Así que aquí aparecen los pastores humildes y los ángeles en el cielo. Habla de una multitud de ángeles en el cielo que están dando gloria a Dios. Eso me habla de todas las personas teniendo la posibilidad de recibir esta buena noticia. Dice, buena noticia para todos. Todos es absolutamente todos. Y esa es la segunda reflexión que usted y yo podemos hacer con respecto al verbo nacido. Y que usted y yo tenemos que recordar que el verbo nacido, que Jesús, nacer, venir a esta tierra, es buena noticia para absolutamente todos. Y absolutamente todos significa todas las personas que están a su alrededor. Porque todos necesitamos un Salvador. Y con respecto a esto pensaba muchas veces y expresamos constantemente aquí en Semilla cómo usted y yo todos tenemos encomendada la tarea de compartir estas buenas noticias con otros. ¿Sí? De que no hay excusa, de que es un mandato para todos y absolutamente todos los hijos de Dios compartir el Evangelio. Y normalmente la excusa está asociada a un par de cosas. Uno, a que yo no sé y que entonces mejor que lo haga alguien que sí sabe entre comillas, ¿no? Esa es una de las primeras excusas. Y sí, por supuesto que tenemos que conocerlo, pero es tan sencillo como que usted pueda usar estos mismos versículos con alguien con el que usted tenga una cena en estas semanas que vienen, ¿sí? Próximo año vamos a iniciar llevando unos cursos de fluidez en el Evangelio. Por supuesto que esto es algo importante y es algo que queremos tener en cuenta y es algo que queremos trabajar para que todos nosotros podamos compartir el Evangelio. Pero eso no quita que sea una excusa que como yo no sé, entonces yo no lo hago. Y la segunda excusa es porque como yo no tengo mi vida organizada y mi vida no se ve de la manera en la que yo creo que tiene que verse para que entonces la gente pueda creer, entonces mejor no lo hago. Pero resulta que todos somos pecadores, que todos hacemos lo malo todos los días. La única diferencia que existe es que yo pueda creer que Jesucristo tomó mi lugar, que Jesucristo pagó la deuda por mis pecados y que eso me da mi salvación. Pero eso no quiere decir que yo me convierto en un ser perfecto, que entonces soy yo el ser perfecto que le puede hablar a la gente ahora sí. No, yo le puedo hablar a la gente también de mis luchas y de las cosas que a mí me cuesta hacer. Porque la mirada de la gente a la que yo le voy a contar esta buena noticia no debe estar puesta en la persona que la está dando, tiene que estar puesta en Jesucristo. Y en cómo nosotros juntos, el que la estoy hablando y el que la está recibiendo, juntos podemos crecer cada día para ser más como Cristo. Pero no es la figura de la persona perfecta, es la que puede compartir el mensaje. Porque lo que pasa es que en estos días usted va a tener cenas con compañeros del trabajo, con amigos del colegio, de la escuela, de todo lado, con la familia, con un montón de gente, en donde no va a estar nadie más que está aquí en este lugar.
en donde solo va a estar usted, que puede compartir esta buena noticia con las personas que están ahí. Porque el ángel no se fue a donde los líderes religiosos, el ángel no se fue a donde un grupo de sacerdotes, no se fue a donde los fariseos, a donde los escribas, no se fue a esto, se fue a donde los pastores a contarles la buena noticia. Se fue a donde esas personas que podían no estar preparadas, que podían no conocer mucho del Antiguo Testamento, porque si no hubieran sido fariseos, escribas, sacerdotes, alguna cosa de esas, pero entonces eran pastores porque habían seguido el trabajo de sus padres probablemente, y se fue a esas personas a contarles la buena noticia y le dijo: vayan y cuéntenle a los otros. Y eso fue todo. Entonces no hay excusa, porque esta es una temporada perfecta para que usted y yo podamos compartir estas cosas. Es decir, no hay mejor momento que este para decir: oiga, nos reunimos. ¿Y sabe por qué nos reunimos? Por la Navidad. ¿Y por qué por la Navidad? Porque resulta que Cristo no se aferró a ser igual a Dios, sino que vino y vivió una vida de obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, y por eso Dios lo ha exaltado hasta lo sumo. Y que cuando me invada ese sentimiento de incomodidad, ¿sí? No quiero incomodar, es que sería muy raro si yo salgo en la cena y empiezo a abrir la Biblia y todo el mundo: ¿y este loco qué le pasó? Pero es sencillo, es contar la buena noticia, porque todos necesitan conocerla, todos necesitan un Salvador. Y cuando nos invada esta sensación de no quiero incomodar, no quiero que la cena se vuelva incómoda, no quiero que esta gente se vaya, o tal vez sí quiera que la gente se vaya, que eso es otro toque ahí, por aquello, un tip. Para los que le hay que poner la escoba ahí, se puede compartir el evangelio para que salgan corriendo. A menos de que Dios quiera que se queden y escuchen el mensaje. Pero esta es la oportunidad que tenemos usted y yo de recordarle a todos la buena noticia de que nuestro Señor vino, vivió en medio de nosotros y fue el sacrificio perfecto por nuestro pecado. Último pensamiento. Veamos la reacción inmediata que tienen todas estas personas que están aquí. Dice el versículo 15: cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María, a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les habían dicho acerca de él, y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Note las reacciones aquí. Uno, hay una reacción de obediencia. Es decir, dice: vayan y cuenten, y ellos van y cuentan lo que habían escuchado, lo que habían oído. Hay una reacción de asombro también. Dice que la gente se asombraba. Es lo que estamos hablando, esa facilidad que tenemos usted y yo para perder el asombro ante alguna cosa, pero estos están asombrados de lo que está pasando. Una que siempre da vueltas en mi cabeza es esta meditación de María. Guardaba estas cosas en su corazón, las atesoraba, este espacio, este momento, este sentimiento, este pensamiento de María de constantemente estar reflexionando en esto que está pasando. Y dice también que los pastores volvieron glorificando, alabando a Dios. Entonces también hay alabanza, hay adoración. Y todo esto son reacciones que dan gloria a Dios de personas que están atentas a lo que Dios está haciendo a su alrededor. Y este es un reto también que usted y yo tenemos. Porque no sé a cuántos les ha pasado que se están bañando y se les olvida si ya se pusieron el jabón. ¿Les ha pasado alguna vez? Si se ríen es porque les ha pasado. A mí me pasa cada rato. Porque normalmente estos pensamientos de ¿por qué Jesús decidió nacer en un pesebre? Normalmente me pasan mientras estoy en el baño. Entonces después, como me fui de ride con eso, se me olvidó si me ha puesto el jabón o el champú o cualquiera, digamos, y digo, ahora. Pero siempre pónganselo 2 veces si es necesario, porque después
Es peor si no se lo ha puesto ninguna. Consejo de amigo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿O por qué nos pasa esto con el jabón? O sea, porque es algo tan automático que hacemos que pasa desapercibido, que nuestra mente se va a otra cosa. Y eso es lo que a usted y a mí nos puede pasar también mucho en esta época, ¿sí? Porque hay mucho trajín, es decir, hay que comprar los regalos, hay que ir a tal lugar, hay que ir al otro lugar, y luego hay que ir a la otra cosa, y luego hay que ir allá y aquí, etcétera, etcétera. Y puede pasar desapercibido esto que usted y yo hemos escuchado una y otra vez, y usted puede ver los pasitos, usted puede ver todo eso, y no puede causar ninguna emoción en usted, porque está tan ajetreado todo, que se me olvida que esta reacción de dar gloria a Dios es una reacción que tiene que ser constante en nuestra vida. Y esto pasa con todo. Ayer hacía una reflexión de todo lo que ocurrió en la fiesta de Bangares y quisiera contarles algunas de las cosas que ocurrieron, porque yo creo que es importante que demos gloria a Dios por estas cosas que ocurren. Una de las cosas importantes que ocurrió es, hace 15 días, para los que estaban aquí, no sé si recuerdan, Ana y yo pasamos aquí al frente y dijimos: amigos, amigas, nos faltan 143 regalos, auxilio. Pusimos en palabras bonitas, pero más o menos era así la cosa. Nunca en todos los años que tenemos de hacer fiestas de Navidad en algún lugar, habíamos recaudado 143 regalos en una semana, y eso era lo que necesitábamos básicamente para llegar a nuestra meta de 225 regalos. Pues resulta que para el jueves más o menos de esa semana, no solamente ya estaban los 143 regalos, sino que resulta que de la cantidad de pedidos que recibió el rey en la aplicación que ellos nos habilitaron, habían un poquito más de 200,000 colones de fondo adicional de los pedidos que se hicieron. Y eso nos dio la posibilidad de comprar las meriendas de los niños de ayer sin necesidad de que Semilla tuviera que invertir en esto, porque había hasta ese fondo adicional. Es decir, Dios fue tan bueno con nosotros que no solamente se recaudaron los regalos, sino que había plata extra. Y esta actividad para mí, Daniel, es un recordatorio todos los años de que Dios es el que tiene el control de cómo funcionan esos los regalos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca en la vida nos vamos a dar cuenta de si alguien compró 1, 5 o compró 100. Nunca lo vamos a saber. Si lo compartieron en el chat del trabajo, si lo compartieron con los amigos, cómo llegaron esos regalos ahí a estar cubiertos, nunca lo vamos a saber. Y eso para mí es un regalo maravilloso de poder entender y ver claramente que es Dios es el que hace que eso se pueda dar. Punto. Lo demás, no sé cómo pasa, pero es Dios teniendo control sobre eso. Segunda cosa, ayer tuvimos casi 80 personas de esta iglesia que estaban con nosotros allá en Avangares. Y sé que muchos de ustedes también nos mandaron mensajes sufriendo porque no iban a poder ir, etc. Ahí habían personas que estoy seguro que si acaso conocían a 4 o 5 personas más de esta iglesia. Y se animaron y fueron con nosotros. Y eso para mí también es algo maravilloso. 80 personas, casi un tercio de las personas que vienen aquí un domingo, de los adultos que vienen aquí un domingo, que estaban allá sirviendo juntos a Cristo sin necesidad de conocernos. También eso nos da la posibilidad de conocernos, y para mí es un regalo maravilloso también de Dios, la oportunidad que nos da de servir juntos, aunque no nos conozcamos, aunque no hayamos interactuado mucho, y cómo Dios trabaja y mueve los corazones de cada quien para ir y levantarse a las 3 de la mañana e ir allá todo el día bajo el sol. Gracias a Dios ayer hubo nubecitas, Dios nos mandó una nubecita, no se imaginan lo hermoso que es eso y la bendición que es, los que han ido varias veces a Bangares, que ayer tuviéramos nubecitas para cubrirnos. Me sentía como el pueblo de Israel ahí en el desierto cuando le mandaban la nube de fuego ahí y toda la cosa. Pero bueno, la tercera cosa que quería decirles, para no desviarme mucho, es otra cosa que hicimos fue probar llevar a los adultos a la iglesia. Y esto lo hacemos en una plaza. Esa plaza queda como a unos 300 metros de la iglesia, y en la plaza hay toldos y ahí hacemos las actividades. Y este año dijimos, bueno, ¿qué pasa si nos llevamos a los adultos a la iglesia? ¿Será que van o no van? ¿Dejan a los chiquitos allá en la plaza o les da pereza porque nunca han ido a la iglesia? ¿Y qué van a hacer ahí? ¿Qué van a decir? ¿Quién sabe qué cosas raras se van a poner a hablar ahí? Toda la cosa. Es decir, muchos pensamientos que pudiesen pasar por la mente de alguien. Pero
Y el temor de uno siempre de, ¿será que van o no van? Etcétera. Hasta teníamos toldos preparados para los papás por si no se animaban a ir. Pero yo calculo que un 90% por lo menos de los padres y madres que estaban ahí se fueron a la iglesia. Y no sé cuántos adultos teníamos ahí, Varo, ¿qué? Unos 70 tal vez, algo así. ¿Será? 70, como 80, 90, no sé. Había una cantidad importantísima de adultos ahí, que no solamente pudieron tener una actividad para ellos también divertirse, para ellos también disfrutar, sino que tuvieron la posibilidad de escuchar el evangelio también. Y digo todas estas cosas porque de nuevo, pueden pasar desapercibidas, pueden pasar en automático, puede ser como el jabón, puede ser que sí, pasó y ya toda la actividad estuvo todo bien, vámonos para la casa y listo, pero no es eso, es Dios moviéndose a nuestro alrededor y que yo pudiese no verlo y no estar atento a verlo. Y todo esto que acabo de contarles no se compara en absoluto con lo que significa que Dios tomó forma de hombre y vino a nacer en un pesebre, en un lugar remoto, por usted y por mí. Es decir, Dios hizo cosas maravillosas para esta actividad en Avangares, pero muchísimo más maravilloso y por la razón por la cual nosotros vamos a Avangares y hacemos esto, es porque Jesucristo vino a esta tierra. Y eso no puede pasar desapercibido, no nos puede pasar en automático, no nos puede llevar el rush de diciembre sin que usted y yo podamos meditar en estas cosas. Voy a pedir a Felo y a los muchachos si me pueden ir acompañando por acá. Este verbo nacido me habla de nuevo de esa humillación voluntaria por amor de aquellos que por defecto éramos enemigos de Dios. Porque nuestro Dios es 3 veces santo, nuestro Dios no puede mezclarse con el pecado. Y es por eso que necesitaba un sacrificio, necesitaba existir un derramamiento de sangre para poder pagar la deuda por el pecado. Pero nuestro Dios es tan bueno, tan misericordioso con nosotros que envió a su Hijo unigénito a nacer en esas condiciones vulnerables, incómodas, por amor de cada uno de nosotros, para tomar nuestro lugar, para morir en una cruz por nuestros pecados, para que usted y yo podamos ser salvos por gracia y no por obras, para que nadie se jacte. Y esta imagen nuevamente del pesebre, de la incomodidad, del momento difícil, del nivel de humillación, el nivel de humillación que significa para Jesucristo haber venido a esta tierra, no debe dejar de asombrarnos nunca y nos debe llevar a usted y a mí a incomodarnos, a que a partir de esta imagen hermosa que yo tengo de lo que hizo Jesucristo por mí, yo pueda buscar imitarlo a Él. Y entonces yo pueda ir al necesitado, yo pueda ir a aquellos que manejan por la izquierda, lento. Yo pueda ir a aquel que está necesitando algo, aquel que habla diferente a mí, aquel que piensa diferente a mí, aquel que ojalá si pudiera lo evito, a ese puedo ir. Porque recuerdo que fue lo que Jesucristo hizo por mí y eso me lleva a mí a poder hacerlo, como una reacción, no como algo que yo hago para ganarme el favor de Dios, sino como algo que yo hago porque ya tengo el favor de Dios. Y entonces yo quiero ser como Él. Y entonces yo puedo también recordar que el nacimiento de Jesucristo también significa buenas noticias para todos.
y que ese todos involucra a las personas que Dios pueda estar poniendo en su cabeza, en su corazón en este momento, que son las personas que usted tiene cerca, que son las personas que usted va a tener el chance en este tiempo de compartir con ellos y de recordarles qué es lo que celebramos en estos días. Y tercero, esto nos tiene que hacer reaccionar. Esto nos tiene que hacer reaccionar en obediencia, en hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Esto nos tiene que hacer reaccionar en asombro. Esto nos tiene que hacer reaccionar en adoración. Esto nos tiene que hacer reaccionar en meditación. De nuevo, no perdamos la oportunidad. Y eso me lo estoy diciendo a mí mismo de primero. Que voy por el mundo ejecutando una tarea tras otra y tengo un to-do y voy haciendo y voy haciendo y voy haciendo. Y que me puedo perder de la bella oportunidad de meditar en estas cosas, en este tiempo. Y no en este tiempo, en todo tiempo. Pero en este tiempo en particular, no nos perdamos de esa valiosa, hermosa oportunidad de vivir una vida de oración verdadera, glorificando y alabando a nuestro Señor Jesucristo. Así como decía Emma al principio, ese susto que se llevó con Fío, y como después la reacción inmediata, alabar, adorar a nuestro Señor.